Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que lo escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a comenzar lo que es el estudio de lo que es la primera epístola de Pedro. Hoy vamos a adentrarnos en lo que es el estudio de la primera epístola de Pedro, que yo le pido a usted que con su Biblia en la mano, pues esté pendiente a todo lo que vamos a estudiar. Siempre le decimos, ¿verdad? Le damos la gracia porque usted nos acompaña y a la vez le decimos que solamente nosotros usamos la palabra de Dios. No tenemos ningún libro inspirado ni escrito por ningún hombre, que este libro que nos ayuda a entender aquello. La Biblia se corrige con la Biblia. Dios nos habla a través de su palabra y en ella pues está la verdad. Y ahí vamos a conocer todo lo concerniente a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Primera de Pedro, la fecha que se dice que fue escrita en 60 a principio, después de Cristo, y los temas que trata esta carta son el sufrir como cristiano, ¿verdad? Donde en Roma, y podemos realmente resumirlo también en santidad y sumisión, en los capítulos 1 y 2, los sufrimientos 3 y 4. El versículo clave que hemos visto aquí es primera de Pedro 4:7, para llamar a los cristianos a la santidad. Y esta carta es dirigida a los cristianos dispersos, ¿verdad? El apóstol Pedro escribió esta, escribió esta carta probablemente entre el 62 y el 69 después de Cristo, y fue enviada a los cristianos de Asia Menor. Esta carta afirma pertenecer al apóstol Pedro y no hay evidencia de que la iglesia primitiva haya cuestionado alguna vez esta demanda. Silvano, quien acompañó a Pedro en su segundo viaje misionero, parece que actuó como su secretario en la redacción. Podemos ver a primera de Pedro 5:12, lo cual posiblemente explique el pulido estilo del griego. Aquí hay unos puntos que podemos ver, y es que Éfeso, una de las ciudades más grandes de Asia Menor, famosa por su templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Podemos ver también a Pérgamo, conocida por su gran biblioteca y su altar monumental. Podemos ver a Sardes, también capital del reino de Lidia, famosa por su riqueza. A Troya, famosa por la guerra de Troya, narrada en la Ilíada de Homero. A Mileto, un importante centro cultural y comercial donde nacieron varios filósofos griegos. Niceas, lugar donde se celebró el primer concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, que es muy clave para el cristianismo. Ahora, esta carta es una exhortación a permanecer firme frente a las persecuciones con la esperanza de una herencia eterna y celestial. También expone algunos asuntos teológicos en relación a los padecimientos y el sacrificio de Jesús. La tradición sugiere que Pedro fue martirizado en Roma en el marco de las severas persecuciones ordenadas por Nerón contra los cristianos tras el incendio de esa ciudad en el año 64. Esta carta parece haber sido más bien al final de la vida de Pedro, pero cuando aún podía decir honrar al rey, primera de Pedro 2:17. Es muy probable, mi querido, mi querida, que primera de Pedro haya sido escrita en los primeros años de la década de los 60 del siglo I. Cuando nosotros, pues, miramos, ¿verdad? Primera de Pedro, aquí hacemos lo que es a modo de introducción,
ya usted va a tener realmente una idea de hacia dónde vamos. Y es bueno decir que Pedro se dirige a los cristianos que viven en varios lugares de Asia Menor y que han sufrido el rechazo del mundo a causa de su obediencia a Cristo. Siempre los cristianos han tenido un rechazo del mundo por obedecer a Cristo. Y ellos no fueron la excepción. Hoy en día también sucede. Vamos a dejarlo ahí a modo de introducción, como decía, para entonces venir con lo que es ya Primera de Pedro 1. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.